Una ventisca sin precedentes azotaba Nebraska, atrapando a cientos de camioneros en carreteras heladas sin ningún lugar a dónde ir. Hasta que la iglesia de un pequeño pueblo hizo lo impensable. Sin electricidad, con poca comida y un techo desmoronado, el pastor Ilaiche abrió las puertas de su santuario casi olvidado. Lo que comenzó como un acto de fe se convirtió en un fenómeno nacional. Con la llegada de camioneros, los desconocidos se convirtieron en familia, y lo que sucedió después transformó el tranquilo pueblo de Willow Creek en un símbolo de la unidad estadounidense. No creerás cómo un simple acto de bondad desencadenó un movimiento que llegó a los titulares de todo el país. Esta es su historia. Dale a me gusta y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Comencemos. El viento aullaba como un animal herido, azotando las llanuras de Nebraska como si intentara arrancarles el alma. Capas de hielo caían de lado. Los camioneros en la autopista 83 ya se habían detenido. Limpiaparabrisas congelados, visibilidad perdida, radios con advertencias chisporroteantes. A medianoche, la tormenta había devorado el socavón de la autopista. Dentro de su camión, Vince Morrison, un camionero de larga distancia de 52 años, con corazón de veterano y manos callosas, miraba fijamente por el parabrisas, con los nudillos blancos. Tenía poca gasolina, la calefacción le fallaba y no había comido desde la mañana. Comentó por radio con voz débil: «Esto va mal, chicos. Muy mal». Otros camioneros respondieron con silencio, miedo y estática ocasional. A 6 kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de Willow Creek, con apenas 600 habitantes, la vieja iglesia de piedra se alzaba como un tenaz guardián contra los elementos. El pastor Ilaiche Bennett, de 67 años, estaba de pie junto al vitral, contemplando la ventisca. Acababa de terminar su oración vespertina cuando el viento pareció susurrar algo más urgente. Caminó hasta la puerta del santuario y la abrió. La nieve le azotaba la cara, pero lo que vio a continuación lo dejó paralizado. En la oscuridad, brillando como fantasmas en la noche, apareció una hilera de faros de camión. Docenas de ellos, silenciosos, inmóviles, varados al borde del camino como gigantes olvidados. Ilaiche no dudó. Se puso el abrigo, tocó la campana de la iglesia hasta que la cuerda le quemó las palmas y llamó a su esposa: «Marta, ya abrimos la iglesia». De vuelta en los camiones, Vince parpadeó con incredulidad al ver el eco de la antigua campana a través de la tormenta de nieve. Entonces, las luces parpadearon dentro de la iglesia. Uno a uno, los camiones comenzaron a avanzar lentamente, siguiendo la esperanza como polillas a la llama. Dentro de la iglesia, Marta encendió todas las velas que encontró. Sacaron sillas plegables, mantas de los armarios. Ollas viejas fueron a parar a la estufa. No tenían ningún plan, ni provisiones para 50 desconocidos, pero sus corazones estaban abiertos. Afuera, la tormenta arreciaba con más fuerza. Pero algo había cambiado. Willow Creek ya no era solo un punto en el mapa. Estaba a punto de convertirse en una historia inolvidable. Las grandes puertas de madera de la iglesia se abrieron con un crujido cuando los primeros camioneros entraron a trompicones. Sus botas empapadas, barbas cubiertas de hielo, rostros aturdidos por lo que presenciaban. Calidez, luz, el aroma del café preparándose. Vince se detuvo en el umbral, parpadeando con fuerza, casi esperando que esto fuera un sueño. Pero el pastor Ilaiche ya avanzaba por el pasillo con los brazos abiertos. «Pasen, hijos. Aquí están a salvo, todos ustedes». El santuario se llenó rápidamente. El vapor se elevaba de las chaquetas empapadas. Marta repartía sidra caliente y tazas desportilladas mientras la pianista de la iglesia, una anciana llamada Ruth, tocaba un himno con dedos temblorosos.
No era solo hospitalidad. Era sanación. A las 2 de la mañana, habían llegado más de 40 camioneros. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, negros, blancos, latinos, desconocidos ahora sentados hombro con hombro en los bancos, compartiendo sopa, historias y silencio. La iglesia parecía algo fuera de tiempo. La luz parpadeante de las velas, la nieve cayendo fuera de las vidrieras, el silencio de la supervivencia denso en el aire. Vince estaba sentado al fondo, contemplando una cruz polvorienta en la pared. Hacía años que no rezaba, pero algo en aquel lugar le abría el corazón. El silencio entre los hombres ya no era vacío. Estaba lleno de silenciosa gratitud. El pastor Ilaiche permanecía de pie ante ellos, con la voz baja pero firme. Este edificio lleva 138 inviernos en pie, pero nunca había visto una noche como esta. No creo que hayan venido por casualidad. Creo que fueron enviados. Un murmullo recorrió la sala. Un joven conductor se secó los ojos con la manga. Otro susurró: «Parece un santuario». Afuera, la nieve había arreciado, los vientos azotaban las paredes como puños. El único motel del pueblo se había llenado hacía horas. Los cables eléctricos se rompían y las líneas de emergencia estaban caídas. Pero dentro de aquella iglesia, el aire era sagrado, lleno de unidad, calidez y algo inusual, la sensación de ser visto. Entonces, justo antes del amanecer, llamaron a la puerta trasera. Vince se levantó para abrir. Afuera, un adolescente con las mejillas congeladas y las manos temblorosas. La camioneta de mi mamá se salió de la carretera. Está atrapada. Por favor, ayuda. Vince no esperó. Ilaiche tampoco. Se pusieron los abrigos. Se encendieron las linternas. El santuario acababa de convertirse en campamento base. Willow cree que acababa de encontrar su propósito. El frío golpeó a Vince como un martillo cuando salió. Sus botas se hundieron en la nieve hasta las rodillas. El viento le cortaba la cara como cuchillos. El pastor Ilaiche levantó la linterna, su brillo dorado combatiendo la furia de la ventisca. Detrás de ellos, otros 3 camioneros los seguían, envueltos en bufandas y arena. Nadie habló. No había tiempo para palabras. El adolescente los guió a través de media milla de blanco. Los árboles estaban doblados de lado. Un transformador distante explotó en un destello azul. Pero a través del aullido del viento y la tormenta, lo oyeron. Una bocina débil y rítmica. Una camioneta yacía medio enterrada en un banco de nieve cerca del límite del bosque. Dentro, una mujer estaba sentada encorvada sobre el volante, con los labios resoplando, apenas consciente. Su hija pequeña, de unos 5 años, lloraba suavemente en el asiento trasero, envuelta en el abrigo de su madre. Vince se abalanzó hacia adelante, abriendo de golpe la puerta congelada. El calor emanaba de la linterna que Ilaiche sostenía en alto. «Está viva», gritó Vince. La niña extendió la mano sin decir palabra. Ilaiche la tomó en brazos. Uno de los camioneros, un hombre más joven llamado Terrell, se quitó el abrigo y la envolvió como un soldado que levanta a un compañero caído. Los llevaron de vuelta a través del vacío blanco, con los pies tambaleándose y el pecho ardiendo. Pero cuando las puertas de la iglesia se reabrieron y el calor volvió a inundar, los vítores estallaron desde adentro. La niña se aferró a Ilaiche como si lo conociera de toda la vida. Dentro, la atmósfera se transformó. El rescate encendió una chispa que ninguna tormenta podría apagar. Los camioneros que antes habían permanecido en silencio ahora repartían mantas, agua hirviendo, atendiendo a la mujer y al niño rescatados como si fueran suyos. Y entonces empezó a llegar la gente del pueblo. Primero, un mecánico con una estufa de gas. Luego, un panadero con bandejas de pan de maíz,
un granjero con 2 cajas de manzanas. Se corrió la voz, incluso sin teléfono ni electricidad. La iglesia estaba abierta. Los camioneros estaban allí. Se necesitaba ayuda. Para el mediodía, la población de Willow Creek casi se había duplicado. Personas que no habían entrado a la iglesia en años ahora se encontraban hombro con completos desconocidos. Lo que comenzó como un refugio se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. No solo rescate, no solo amabilidad. Un movimiento estaba arraigando silenciosamente, y nadie dentro o fuera de esos muros de piedra olvidaría jamás el día en que Willow Creek eligió la acción por encima del miedo. Para la segunda noche, la tormenta había sepultado las carreteras bajo 1.8 metros de nieve. El depósito de agua del pueblo se había congelado. Se fue la electricidad en la mayor parte de Willow Creek. Pero dentro de la iglesia, se sentía como lo opuesto a una crisis. Se sentía como un avivamiento. Ollas de cocción lenta cubrían las mesas. Todas las mantas del pueblo habían llegado a ese santuario. Los niños jugaban en el pasillo con camiones de juguete donados por una tienda local. Hombres jóvenes con manos callosas y chaquetas manchadas de diésel llevaron en silla de ruedas a residentes mayores. Ya no eran simples camioneros. Eran protectores, proveedores, hermanos. Un camionero, un navajo llamado Jesse, colocó las luces de emergencia de su camión en las ventanas para imitar la iluminación de una vidriera. Otra, Donna, de Arizona, usó su cocina móvil para freír huevos para 50 personas al amanecer. El pastor Ilaiche, abrumado, simplemente susurró: «Esto es lo que la iglesia siempre tuvo que ser». Afuera, los titulares nacionales se arremolinaban. Pero adentro, nadie lo sabía aún. Lo que había comenzado como una supervivencia estaba cobrando importancia, compartido en línea a través de un solo video borroso de Vince cargando al niño rescatado a la iglesia, publicado por un adolescente que había llegado desde el pueblo vecino con un dron y un cargador solar. Ese video, de solo 48 segundos de duración, ya había alcanzado más de 600,000 visualizaciones y la cifra seguía aumentando. Por la mañana, un convoy de motos de nieve llegó desde el otro lado del condado con comida, combustible y carteles hechos a mano. Apoyamos a Willow Creek. Los camioneros son nuestros héroes. Reporteros locales entraron con dificultad con cámaras. Un presentador lloró en directo mientras filmaba la escena. Filas de desconocidos se convirtieron en familia, tomados de la mano, cantando himnos suavemente bajo el zumbido de un generador improvisado. Pero la verdadera transformación fue más silenciosa. Se vio en los ojos de un anciano que no había hablado con nadie en años, ahora riendo junto a una niña. Se vio en Vince escribiendo cartas a su hijo en una mesa a la luz de las velas. La tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de esa iglesia, ya no había miedo. Solo había un propósito. Y el pueblo, olvidado hace tiempo por mapas y recuerdos, se había convertido, sin saberlo, en un símbolo. Willow Creek ya no sobrevivía. Iba ganando. La ventisca estalló a la tercera mañana. La luz del sol se derramó sobre los campos helados, convirtiendo cada rama en cristal, cada tejado en oro. Willow Creek brillaba como algo salido de un sueño. Pero nadie dentro de la iglesia dormía. Se estaban preparando. Vince estaba junto a la puerta, recién afeitado, con una camisa de franela limpia. Alguien había donado. El pastor Ilaiche estaba de pie junto a él, erguido, con los ojos húmedos. Los niños corrían entre los bancos, riendo. Marta servía galletas. La vieja iglesia, que antes resonaba en silencio, ahora respiraba como si hubiera cobrado vida. Y entonces, poco después de las 9 de la mañana, oyeron el zumbido. Motores, muchos. Afuera, por la carretera recién despejada,
se acercaba una interminable fila de vehículos. SUV, furgonetas de prensa, camiones de reparto, autocaravanas y luego semirremolques, cientos de ellos de todo Estados Unidos. Camiones enormes entraban en Willow Creek como un desfile blindado de acero. Todos llevaban provisiones, cartas, mantas, banderas. Muchos portaban pancartas pintadas a medida. Hermanos del camino. Ángeles de la tormenta. Willow Creek nos cambió. Un camión se detuvo frente a la iglesia. La conductora bajó. Una mujer de unos 60 años de Tennessee. Sostenía una bandera estadounidense doblada en sus brazos. Por el santuario que salvó al nuestro, dijo. El pastor Ilaiche la tomó con manos temblorosas. Los equipos de televisión lo siguieron. Los periodistas lo llamaron un milagro, un movimiento, un momento que Estados Unidos necesitaba desesperadamente. Ese pequeño pueblo de Nebraska, apenas un punto en el mapa, era ahora un monumento nacional de la decencia humana. En los días siguientes, el gobernador lo visitó. Luego, un senador. Iglesias de otros estados enviaron donaciones. Una empresa de camiones se comprometió a reconstruir la infraestructura deteriorada del pueblo. Una empresa de logística ofreció trabajo a cualquier vecino que lo necesitara. Pero el momento más inolvidable llegó una semana después, cuando Vince se paró ante el altar, flanqueado por camioneros de 14 estados diferentes. Le entregaron las llaves de una casa nueva donada por un grupo de exconductores. Diste cuando no tenías nada, le dijeron. Ahora déjanos darte. La niña que rescató corrió hacia él, gritando, «Tío Vince». Y esta vez, se arrodilló y la abrazó, con el corazón finalmente sano. Willow Creek nunca volvió a ser lo que era. Porque una vez que el mundo vio lo que sucede cuando los extraños se convierten en familia, nadie pudo olvidarlo. Y por el resto de los tiempos, los viajeros se detendrían allí. No por la vista, sino por la historia. La historia de un pueblo que abrió sus puertas y abrió el camino a una nación.